Padre Santísimo que estás en los cielos, gracias, Señor, gracias por el privilegio de estar en tu presencia. Te pedimos fervientemente de todo corazón, Señor, que tu Santo Espíritu sea derramado en abundancia sobre toda nuestra Santa Iglesia, sobre todos nuestros miembros, y que todo sea manejado a tu enterísima voluntad. Todo te lo pedimos, te lo rogamos y te damos 1.000.000 de gracias, no en el mérito nuestro, porque somos pecadores, sino en el mérito de la sangre preciosa de tu Hijo, amadísimo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, extendemos una cordial bienvenida, que el Señor colme de bendiciones su vida, que sea una bendición también en cada uno de nuestros hogares. Hay alegría, Señor, hermanos, en algunos de nosotros hay tristeza, pero nos sentimos felices porque el Señor permite que podamos reunirnos en libertad en su casa de oración. Sabiendo que la promesa del Señor es que donde estemos reunidos, ahí estaría Él con nosotros. Así que confiamos plenamente en su promesa. Ahora sí, entonces, antes de levantar las ofrendas, vamos a ver el video que siempre vemos, probad y ved. Probad y ved, historia de hoy, en el fondo del pozo. Enrique Riffel, sexta generación de adventistas, es descendiente de Jorge Riffel, primer adventista en llegar a Sudamérica en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Lamentablemente, Enrique Riffel está alejado de la iglesia. Papá, tú sabes que 15 años se cumplen solo una vez. Y bueno, se aproxima mi cumpleaños y estuve pensando en organizar una fiesta. Y bueno, estuve calculando también que voy a necesitar unos 3.000 pesos. No sé si tú tendrás ese dinero. Dios, he bebido, estoy embriagado, quiero pedirte perdón, estuve lejos de ti, oh Dios, he hecho muchas cosas que no debí y siempre te tuve presente, quiero que tú me ayudes ahora a rehacer mi vida y volver nuevamente a ti, oh Dios. Hola Enrique, qué bueno verte. ¿Qué te trae por acá? ¿Sabés que tenemos unos temas pendientes que queríamos arreglar con vos? Estuvimos revisando los números y nos dimos con que hay varias comisiones que no te han sido pagadas. Vamos a aprovechar que estás acá para saldar estas cuentas con vos. Aquí tienes 1.000, 2.000, 9.600, 9.700, 9.800, 9.900, 10.000. A partir de este día, Enrique cambia su forma de vivir y pasa a tener comunión diaria con Dios. Todavía no era feliz, faltaba algo que completase su vida. Señor, te agradezco por todas las bendiciones que recibí de ti en estos últimos días. Después de mi rebautismo,
Yo soy fiel a ti en todos mis propósitos, pero estoy muy preocupado porque vivo solo. Necesito una esposa que sea cristiana. Si encuentro una mujer que me diga, estoy orando por un compañero cristiano para casarme, entonces sabré que es una respuesta que viene de ti, Señor. Confío en tus promesas, Padre. Un día, al visitar la iglesia el sábado de mañana en General Güemes, Salta, no imaginaba lo que le sucedería. Después de un culto inspirador, Enrique, como era visitante, es invitado a almorzar en la casa de la predicadora. El almuerzo es especial. Las demás personas están contentas, hablando sobre el culto, cuando Enrique le hace una pregunta a la señora. ¿Y su esposo dónde se encuentra? Yo hace unos años que estoy separada, divorciada. Estoy orando por un compañero cristiano. ¿Cómo dijo? Que estoy orando por un compañero cristiano. ¿Qué pasó? ¿Dije algo mal? Los dos entonces deciden conocerse, van a la plaza de la ciudad para conversar sobre sus sueños, propósitos y planes de vida. Poco tiempo después, entendiendo que aquel encuentro fue una respuesta de Dios para ambos, Enrique y Liliana deciden contraer matrimonio. Hoy, Enrique y Liliana están felices con la nueva vida y trabajan juntos en su propia empresa lonera. Liliana también es maestra de niños en una escuela. Son muy activos y fieles en sus diezmos y ofrendas. Además del diezmo, participan financieramente en otros proyectos de la iglesia. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que Él es, entregamos nuestros diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Probad y ved. A veces parece risueño lo que pedía, sin embargo, es algo que marca en la vida. Bueno. Realmente poder encontrar, como decía, una compañera que el Señor te presente, realmente es grandioso. Así que agradecemos a Dios y ahora vamos a pedir a Roberto que Él nos dirija en la oración por estos diezmos y ofrendas que se levantarán. Oremos. Señor, te agradezco por un día más de vida, Señor, que nos estás dando. Ahora te pido que estos diezmos y ofrendas, Señor, sean usados para tu causa. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don,
vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Vamos a continuar alabando el nombre de nuestro gran Dios, entonando el himno 508, contendamos siempre por nuestra fe. Cuando escuchamos los acordes nos ponemos de pies. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Hermanos, vamos a postrarnos para orar. Padre querido, tú que estás en los cielos, tú que nos escuchas, que nos ves, que estás a nuestro lado, te damos gracias por este hermoso sábado. Te pedimos ahora en manera especial, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, para estar atento a las palabras y a las palabras de vida que va a impartir el hermano Roberto Conti. Te pedimos que tú los bendigas, que sean tus palabras y que nos llene de gozo, de alegría y de paz. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos,
Antes de presentar la plataforma, voy a hacer un pequeño anuncio porque me están haciendo señas atrás. Recordarles que el culto joven es a las 19 horas. No olvidemos, hermanos, de poder estar junto a nuestros jóvenes, porque ellos, como decía el sábado pasado, ellos hacen el culto joven para nosotros, los de un poquito más de edad. Así que ahora sí, entonces, el que tenía la primera oración, nuestro hermano Ernesto Bogado, y el que tiene la palabra en esta mañana, el hermano Roberto Conti, a él todo el tiempo. Bueno, queridos hermanos, que tengan todos un feliz sábado. Para mí es un placer inmenso tener el privilegio que me hayan convocado para estar presente en este lugar. Bueno, para mí fue reconfortante haber llegado a esta iglesia por circunstancias especiales. Yo pertenezco en realidad a la iglesia de Villa Magdalena, pero bueno, después del fallecimiento de mi hijo, por la presencia que él tenía en la iglesia, me era insoportable estar, y bueno, decidí alejarme un tiempo, y acá estoy. Conocí hermosísima gente y otros tanto que ya éramos conocidos de muchos antes. Mi camino por la fe empezó hace muchísimos años atrás, allá por el año 77, recién prácticamente estaba casado, éramos dos tortolitos con mi esposa, vivíamos en las casas de mi abuelita, que habíamos hecho un compartimiento especial y mientras que yo edificaba mi casa. Y un día de esos que Dios quiso, yo tenía un camión en ese entonces, trabajaba en una empresa vial y hacía fletes, y llegó un señor con un Fiat 1600, bien vestido, golpeó las manos, salía afuera. Siempre tuve la actitud de atender a toda la gente bien, no rechazar ningún tipo de idea. Aunque yo a la iglesia iba en los bautismos, en los casamientos y nada más. Inclusive mi señora, a veces, porque ella era de raíz católica de chiquitita, me tenía que llevar la rastra adentro. Bueno, vino este señor presentándose, que venía a traerme cosas de la iglesia adventista. Lo hice pasar adentro porque en aquellos años era muy fácil hacer pasar una persona. No es como ahora que uno es medio reticente, ¿no?, cuando hay una persona que no conoce, de hacerla pasar. Pasó este señor, tengo la primera Biblia que él me dio, la Biblia negra de tapa dura, guardada en casa, con una marca, porque yo en ese entonces todavía fumaba y estudiaba las primeras veces con el cigarrillo en la mano, y un día dejé el cigarrillo arriba de la Biblia y está la quemadura del cigarrillo arriba de la Biblia como marca de testimonio. Le compramos dos libros, Viva Más y Mejor, y el libro grande, Palabras de Vida del Gran Maestro. Bueno, este señor vino 3, 4 veces a las charlas, y después un día, creo que fue un sábado a la tarde, yo estaba engrasando el camión porque le hacía todo el mantenimiento, y esas cosas de la vida, ¿no?, que una vez vino el Señor, digo, uy, otra vez, dije yo entre mí, ¿no? Bueno, vino, lo atendí y le dije, mire, digo, lamentablemente, mire, yo tengo muy poco tiempo y no había llegado quizás el momento oportuno, pero él puso la semilla y perdí el contacto. Después incursioné ya, pero eso fue el primer paso de incursionar en el camino de la fe. De ahí en más empecé a incursionar con mi señora en la iglesia católica, después en iglesias evangélicas, y pasaron de este primer encuentro con este señor, que este señor fue nada más ni nada menos que el papá de otro señor que está ahí, que es Severo Flores, que siempre que lo encuentro le digo, por culpa suya yo estoy acá. Bueno, pasaron 17 años
Y un día yo trabajaba en un mercado mayorista que era propiedad de integrantes de mi familia, y había un señor casualmente que venía de Varadero, que traía duraznos, y yo le estaba alcanzando las bandejas de duraznos vacías. Y este señor me dice en un momento dado: apúrate por favor que tengo que llegar antes de la noche en casa. Era un viernes. Y yo no sé por qué esas cosas deducí. Pensé, digo, ¿no será adventista? Pensé, ¿no? Bueno, cuando me arrimé al camión a alcanzar la bandeja, le pregunté, digo, señor, le digo, ¿no será adventista usted? Sí, dice, ¿cómo se dio cuenta? No, porque hace muchos años atrás, usted sabe. Y después no tuve más contacto con esa gente. Le digo, ¿usted no me podría conseguir una persona que me siga enseñando los cursos bíblicos? E inclusive después del contacto de Flores, yo hice todos los cursos por correo de felicidad en el hogar, tesoros de vida. Tengo todos los diplomas en casa, que se hacían por correo en aquel entonces. Bueno, el asunto que en esa circunstancia se presentaron las cosas y ahí fue el momento en que este señor me dice, yo le voy a mandar a una persona que le va a enseñar bien. Y me mandó a Daniel Martín. Y vinieron un montón de domingos firme con la hija Lorena en casa, con un Torino azul que tenía, a veces con el camión Fiat. Bueno, ya cuando estaba más o menos adelantado, llegaba el momento de bautizarme, me aconsejó de ir a la iglesia de Nogués, porque era una iglesia chiquita. De ahí la conocí a Hortensia, a Caballero, a Chiquito, bueno, que era chiquito en aquel entonces, bueno, a Cuaglia, bueno, un montón de gente linda, a Don Martín, era una prefabricada, era una familia chiquita, había un calor en esa iglesia impresionante. Bueno, ¿qué ocurrió? Después de 17 años, en una predicación de un sábado, viene un señor a predicar. Y este señor empezó a comentar que en ese entonces, me acuerdo, había tenido un accidente y se había tirado agua hirviendo a los pies. ¿Te acordás? Bueno, entonces, cuando lo vi yo inmediatamente me acordé. Y le dije a mi señora, digo, no, mira quién es ese señor. ¿Quién es? Me dice, ella no se acordaba. Ese Flores que nos vino a dar el mensaje cuando recién nos casamos. ¿Pero estás seguro vos? Pero segurísimo, le digo. Bueno, terminó la predicación Flores, entonces cuando nos reunimos afuera, ¿y usted no se acuerda de mí? Dice, me parece una cara conocida. ¿Usted no se acuerda que hace tantos años así? Ah, dice, sí, usted quería tener el camioncito, que había un cerco, así, así. Y nos dimos un abrazo. Fue una gran alegría inmensa que tuve, ¿no? Y bueno, de ahí en más, fue el momento en que empecé a incursionar en la iglesia, en el camino de la fe. Por eso que siempre uno jamás se olvida de que le trajo la primera semillita del pastor que lo bautizó, que fue Ricardo Wans, si pronuncio bien el apellido no sé. Jamás se olvida de esas cosas porque siempre quedan grabados en lo más profundo del corazón. Bueno, el tema de hoy, bueno, casualmente eres victoriosos por la fe que preparé, ¿no es cierto? Todos somos victoriosos por la fe. Victoriosos por la fe por haber dejado un vicio, victoriosos por la fe por haber sorteado un problema económico, victoriosos por la fe por haber sorteado un problema de salud, victoriosos por la fe por haber empezado una vida completamente diferente a la que llevábamos. Agradezco a Dios siempre que ese momento llegó, que como lo digo siempre, el que dio la semilla y el paso inicial fue Severo Flores. Y de ahí en más arranqué, porque si no, mi señora me tenía que llevar la rastra dentro de la iglesia. Bueno, el versículo que habla principalmente sobre la fe, sabemos todos, es Hebreos 11, que nos da una definición sobre la fe, que dice así: la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no veo, ¿no? Pero sentimos que cuando oramos ante Dios, aunque no lo veamos, sentimos su presencia y está la fe profunda en nuestro corazón que nos da la creencia de que Él nos está escuchando. Por la fe alcanzaron grandes victorias frente al pecado, hombres y mujeres. La fe personalizada en la vida de esos héroes de la fe es el tema central de este capítulo. La palabra fe aparece en Hebreos cerca de 41 veces y es empleada 23 veces solamente en este capítulo. Este versículo presenta una clara definición de la fe, ¿no? En esta definición se describen dos esferas de acción. Primero, las cosas deseadas que se esperan pero que todavía no se poseen. Las cosas deseadas que yo espero y que todavía no poseo. ¿Qué puede ser? Una bicicleta, una casa, yo qué sé, cualquier cosa que yo desee. Y la esfera de las cosas que no se ven, aquella que está más allá del ámbito de una posible demostración por medio de los sentidos. Aquellas cosas que no se ven. Dios no lo vemos y creemos en Él. Hay cosas también mundanales que no se ven, las ondas de radio, el viento, la gravedad, cómo llega la imagen de una televisión. No la vemos, pero existe. Pues tenemos otro versículo que nos dice así, que es Hebreos 11, 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe, cuando Moisés con su pueblo dejó Egipto, se sostuvo como viendo al invisible. Qué fe profunda, ¿no? Esa fue la experiencia de Moisés cuando por la fe abandonó las glorias de Egipto. Esta fe de Moisés lo indujo a apartarse de los señores de esa tierra y a unirse con la nación pobre, humilde y desesperada que había preferido obedecer a Dios antes que servir al pecado. Moisés hubiera estado muy cómodo en Egipto, tenía de todo, no le faltaba nada. Era un señor. Sin embargo, él prefirió obedecer a Dios y seguir el camino de la fe. Como a veces quizás nos pasa a nosotros en nuestra vida, cuando empezamos el camino de la fe, debemos dejar cosas que quizás nos agradaban mucho antes, ¿no? Reuniones de distintos amigos. Yo estuve muchos años en la música, en conjunto, en farras, en amigos músicos. Y bueno, me costó mucho dejar todo eso, no voy a decir que no. Aunque fue siempre una persona de mucha conducta dentro de ese ambiente, ¿no? Pero bueno, es un entorno que a veces le cuesta despegarse a uno. Pero uno llega al momento que deja todo por la fe. Dios nos ama y sabe lo que es mejor para nosotros. Su providencia abre el camino para que por medio de la fe nos apropiemos de las bendiciones del Evangelio. La fe es la mano que se extiende para recibir la oferta divina de gracia y misericordia. La fe es un don de Dios, pero la facultad de ejercerla es nuestra. Es un don de Dios, pero si yo no la ejerzo, no tiene ningún sentido. Es como los milagros, ¿no es cierto? El milagro Dios lo produce, pero tiene que estar mi fe detrás de eso a veces. En nuestra jornada espiritual, la fe es el combustible que nos alimenta en dirección al blanco propuesto. Cuando yo tengo un blanco propuesto en mi vida personal, en la vida de la iglesia,
en todo punto de vista, la fe es el motor que me impulsa hacia adelante. Mi fe es la fuerza que me hace proceder. El capítulo 11, volvemos a nombrarlo, es conocido como la galería de los héroes de la fe. Se menciona por nombre a 16 de ellos: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David y Samuel. Son descritos vencedores en medio de un mundo hostil porque confiaron en Dios y en sus promesas. Y todos nosotros podemos ser también vencedores porque pertenecemos también a un mundo hostil. Basta con ver las cosas que suceden todos los días, tan dramáticas, y podemos convivir dentro de ese mundo hostil, siendo diferentes, dándole ejemplo. Aunque a veces siendo como somos, sufrimos mucho, ¿no es cierto?, por ver tanta barbaridad en el mundo de hoy en día. Ellos miraban el futuro con confianza, eran motivados por la convicción de que Dios cumpliría su palabra. Tenían la convicción segura que Dios cumpliría su palabra. Yo cuando oro y tengo el anhelo de algo, siempre, tengo la convicción de que Dios cumplirá su palabra. A veces no como yo quiero. A veces Dios contesta en forma de que nosotros renegamos, pero es el propósito de Él. El propósito de Él que a veces no lo entendemos. A veces pataleamos, a veces, nos agarra una rebelión interna, porque decimos, ¿cómo puede ser si yo pedí tanto? Pero los propósitos de Dios algún día lo vamos a entender. Ahora en este momento no lo vamos a entender. Al final del capítulo 11, el autor de Hebreos lleva a sus lectores al punto más alto al presentar al mejor de todos los modelos. ¿Quién puede ser? Jesucristo. Somos invitados a mirar con perseverancia siempre a Él, puestos los ojos en Jesús. La lectura individual de las Sagradas Escrituras, la predicación de la palabra, la oración y la reflexión espiritual son algunos de los factores que contribuyen al fortalecimiento de la fe. Cuando observamos a los héroes de la fe, percibimos que eran hombres y mujeres que buscaban constantemente la comunión con Dios. La Biblia menciona personas que mantuvieron una íntima comunión con Dios, incluso en medio de una generación corrupta, lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Los personajes de la Biblia eran personas comunes que tenían problemas y dramas semejantes a los nuestros, no eran extraterrestres. Eran personas igual que nosotros, tenían los mismos problemas, tenían las mismas debilidades y sin embargo con su fe hicieron grandes, pero grandes triunfos. La fe es el ancla y la fortaleza en los momentos difíciles de la vida. La fe penetra en la oscuridad y acepta las providencias de Dios aunque produzcan dolor y sufrimiento. Lo que estaba hablando recién. La fe produce su efecto aunque produzca a veces dolor y sufrimiento, que no eran cosas que nosotros queríamos, ¿no? Millares de cristianos ya han transitado por los sufrimientos de la persecución y vencieron por la fe. Vemos muchos casos que se nombran en Asia, los horrores que siguen haciendo. A veces solemos quejarnos de este bendito país, porque tenemos un bendito país, a veces no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Un bendito país que ha sido generado por todos esos gringos que han venido de afuera, ¿no?
Mis abuelos eran uno de ellos. Y ellos fueron los precursores de este bendito país que tenemos ahora. A ellos se lo debemos. Hay una ilustración muy linda que encontré que dice que en una celda de la ciudad de Colonia en la República Federal Alemana, después de la Segunda Guerra Mundial, alguien encontró estas palabras escritas en la pared. Y decía una frase: creo en la existencia del sol aunque no brille. Imaginemos la situación de ese soldado sumido en la oscuridad de una celda. Él no veía el sol, pero creía en su existencia. Creo en la existencia del amor aunque no lo sienta. ¿Qué amor podría sentir ese pobre hombre ahí? Imaginemos el trato que habrá tenido, pero él seguía creyendo en la existencia del amor. Creo en Dios aunque esté en silencio. El silencio que se produce cuando nosotros pedimos cosas y Dios contesta lo contrario. O cuando directamente existe un silencio total. Pero dentro de ese silencio, por las cosas horrorosas que pasaba ahí en la cárcel, la impotencia que habrá sentido este hombre, de mil preguntas del por qué le sucedía todo eso, ese silencio aterrador, él seguía creyendo en Dios. La fe en Dios es motivada por su palabra, produce siempre buenas obras. Si Cristo está en nuestro corazón, se dejará ver en el hogar, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en todas las actividades que podamos tener cuando tenemos un buen testimonio de Él. Se verán los frutos cuando tenemos una profunda fe y una entrega total en comunión con Dios todos los días. Es un trabajo diario, ¿no? De todos los días, cada vez que me levante, arrodillarme, decirle: Señor, este día lo consagro a ti, que sea tu voluntad, y bueno, tú indícame lo que tengo que hacer. Seamos a cada día y a cada segundo un testimonio para los demás. El poder de la verdad se manifestará elevando y ennobleciendo la mente y enterneciendo el corazón, poniéndonos en armonía con Dios. Eso nos va a poner en armonía con Dios. Va a ennoblecer nuestra mente y enternecer nuestro corazón. Nuestro corazón, cuando estamos en testimonio, en comunión con Dios, siempre va a estar más enternecido y sensibilizado para el sufrimiento de los demás. Incluso esas contestaciones que Dios no nos da, que sufrimos mucho por pérdida de seres queridos, por diferentes cosas, nos trae una prueba de que nosotros ahí aprendemos a ser sensibles para aprender y comprender al otro. Que es muy fácil que yo le diga a un amigo que se rompió la pierna: y bueno, tenés paciencia. Es diferente cuando yo me rompí también la pierna. Entonces sé el sufrimiento realmente de lo que es. Bueno, ahora voy a hablar un poquito sobre lo que me impulsa a mí en este camino cada vez más arraigado a la fe. Y fue el testimonio de la fe de mi hijo Atilio. ¿Por qué? Porque él fue un caso completamente fuera de serie. En 5 años el crecimiento que tuvo en la iglesia fue súper extraordinario. Parece que Dios tenía predestinado ya el fin que iba a tener. Las predicaciones que hacía eran magistrales. Yo tuve el placer casi siempre de acompañarlo porque hacíamos las predicaciones, él tocaba muy bien la guitarra y hacíamos un himno antes de la predicación, él predicaba y después hacíamos el cierre. En una de esas predicaciones, creo que fue la última que fuimos, que fue en la iglesia de San Martín, él hacía, creo que un día o 2 que se había hecho la quimioterapia, un día. Le digo a Atilio, no estás en condiciones, vos, digo.
de ir a hacer la predicación. No, papá, yo voy a ir, me dice. Bueno, tenía su cochecito, fuimos a San Martín. Y yo lo veía que no estaba bien, ¿no? Muy nervioso. Llegamos a la iglesia, pasamos a plataforma, y cuando estábamos en plataforma, yo lo veía, yo estaba en una iglesia que tiene una formita así, donde nos sentamos, y lo veía que temblaba. Entonces se susurré al oído, digo, Atilio, digo, si vos te sentís mal, hay tiempo, digo, para conseguir una suplencia. Quédate tranquilo, como me dice. Bueno, cuando empezó a predicar, la transformación que tuvo fue algo espectacular. Espectacular. Parecía otro. Terminó la predicación sin ningún problema. Cuando llegó en casa se derrumbó. Pero en ese momento parecía que era otra persona. La fe que tuvo durante todo el trayecto de su enfermedad, una enfermedad que lo esquilmó prácticamente, cada vez que entraba en casa, a la mañana, en muy mala condición, porque mayormente en los últimos tiempos era de invierno y estaba en casa porque tenía mala calefacción, estaba construyendo su casa. Le preguntaba siempre, negro, ¿cómo andás? Todo bien, papá. Hasta el mismo doctor, que puedo decir el nombre, el oncólogo, el doctor Dioca, le mandó un mensaje después de la muerte de él y le dije, doctor, le digo, mi hijo pasó el descanso, pero yo comprendo que, porque él siempre fue de chiquito así, de esa forma de ser. Digo, comprendo que fue un ser celestial, digo, que no tenía lugar en este mundo. Sí, Roberto, me dice, yo percibí lo mismo, dice. Y quiere que le diga una cosa, dice, nunca tuve un paciente como él. Nunca me presentó una queja. Las contestaciones de él eran, ¿cómo andás, Atilio? Todo bien, doctor. Bueno, por eso que el testimonio de la fe de él arraigó más mi fe. Fue algo impresionante, ¿no es cierto? Porque yo lo miraba y no lo podía creer. Un día estábamos sentados en la mesa y le digo, Atilio, yo estoy muy triste, digo, porque me tendría que tocar a mí lo que te toca a vos, le digo. Yo ya viví la vida. Y papá dice, pero Dios tiene su propósito, dice. Esto tiene dos alternativas, dice. O Dios dispone curarme o el descanso. Y a la madre a veces lo masajeaba, pues estaba contracturado, y le decía, mamá, no te encariñes conmigo, ¿eh? Mirá que yo no voy a estar mucho tiempo acá. Pero con una convicción de la realidad, con una fe extraordinaria. Así que desde ese momento me propuse que no podía tampoco fallarle a él, ¿no? Por todo lo que había hecho en la vida. La lista de héroes de la fe nos anima para que continuemos con nuestro empeño, con coraje y determinación. Nos brinda una visión de lo que Dios hizo por otros. ¿Qué podrá ser también por todos nosotros también? Que el pedido de los discípulos que está en Lucas 17:5, que todos lo conocemos, sea el nuestro todos los días. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Que todos los días, cuando nos levantemos, nos pongamos de rodillas, hagamos nuestra oración, pongámonos al servicio de Él y pidamos fervientemente de corazón que aumente nuestra fe. Igualmente, vamos a tener días terribles, días que vamos a estar bajoneados, días que se nos va a hacer insoportable seguir viviendo, pero bueno, la fe es lo que nos sostiene, la fe es el motor que nos va a impulsar hacia adelante. Yo les digo sinceramente, en lo personal yo hay días que si no fuese por la fe me quedaría en la cama durmiendo, porque no, claro, todo lo que me pasó me dejó mirando a la nada. El perder un hijo es desgarrador, no doloroso. Pero prosigo este camino, porque quiero encontrarme con Él, porque quiero darme un abrazo con Él y decirle cuánto te extrañé. Que Dios los bendiga y que aumente nuestra fe.
Para terminar vamos a entonar el himno número 393, Mi fe contempla a ti. Sea tu posesión desde hoy, Señor. Al débil corazón tu gracia pueda dar fe y valor. Moriste tú por mí, sea mi amor a ti, puro y ferviente, así cual vivo ardor. Por senda oscura voy, no veo en derredor, mas me guiarás, enjuga mi llorar, mi noche haz brillar, y así no pueda errar de ti jamás. Oremos, hermanos. Padre eterno que estás en los cielos, en esta hora, Señor, una vez más, te agradecemos por el mensaje y por tu misericordia, por las promesas, Señor, que tú dejaste en tus sagradas palabras, por la seguridad que ha puesto en nuestro corazón. Señor, tú siempre la cumplas. Señor, siempre esperamos en ti de poder llegar a ese día final victorioso, Señor. Poder encontrarnos con nuestros seres queridos que no están, pero también en tu misericordia, danos el poder y la palabra para poder vivir y poder presentar en aquel día a nuestros seres queridos, Señor. Bendícenos en esta hora, Señor. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.